parte me presento, yo soy el coordinador nacional de la Corriente Estudiantil Popular Antiimperialista, que organizamos esta charla, esta juntada, digamos, virtual, para poder conocer qué es lo que está pasando en el país. Que bueno, desde hace varias semanas están con una lucha muy importante, que bueno, ahora un compañero nuestro que estudia en La Plata va a contar, pero la idea es poder después hacer como una ronda entre todos los presentes. Sabemos que hay muchos estudiantes que de acá, que estudian acá en la Argentina, pero que son de Colombia. Hay también algunos compañeros que están en este momento en Colombia, que se han conectado para participar, y la idea es después poder entre todos intercambiar y contar cómo lo están viendo, cómo lo están viviendo, cómo están luchando. Eh, Así que nada, el objetivo de esta charla es eso, poder intercambiar, poder conocer y poder unirnos más en la lucha que estamos llevando en este momento en todos los países. En todos los países luchamos contra las injusticias, por nuestros derechos. En este momento lo de Colombia para nosotros es un faro, realmente, porque es un ejemplo de cómo un pueblo unido y en las calles puede enfrentar determinadas políticas que van en contra de sus derechos, de las condiciones en las que viven. Y es algo que venimos viendo en América Latina en el último tiempo, no en el último periodo de la pandemia, sino desde antes que América Latina tiene una tradición, digamos, de luchas y de poder unirse como pueblo para poder reclamar y enfrentar determinadas políticas. Y que en el último tiempo ha sido impresionante, que ahora está ya en lo de Colombia, pero hay un recorrido de lucha muy importante si retomamos el ejemplo de Chile, que hasta hace poco si realizaron las elecciones, y que donde el gobierno de Piñera fue duramente castigado en las elecciones, y que tiene directamente que ver con el proceso de la reforma de la Constitución que el pueblo venía reclamando, que implicaba también, no era solamente alrededor de la cuestión de la reforma, eran las condiciones de vida, la defensa de una universidad y una educación pública, de la salud pública, el acceso al agua, en particular en Chile, una lucha muy impresionante desde el 2019, también el año pasado, y que ahora tuvo como consecuencia la derrota electoral de Piñera. Si agarramos el problema de Bolivia, cuando fue el golpe de Estado en Bolivia, también el pueblo luchó contra ese gobierno ilegítimo que había accedido derrocando al gobierno anterior, y después pudo en las elecciones poder expresar otra cosa, y que se han derrotado esos sectores que habían dado el golpe de Estado. Y el también es parte de esas luchas. Nosotros durante el gobierno de Macri, el gobierno anterior, enfrentamos muchas de las políticas muy similares a las que está enfrentando el pueblo colombiano hoy, y en las elecciones ese gobierno también pudo ser derrotado. Ahora, en nuevas condiciones, nosotros vemos que lo de Colombia es un faro para nosotros que nos puede unir para pelear por otra América Latina. En un momento donde también, como se agudizan todas las necesidades, se agudiza también la pelea por el control de estos territorios, ¿no? No hay que perder de vista eh, un poco la situación que hay de disputa. De esto con las vacunas se ve mucho, la situación de cómo las vacunas terminan siendo usadas para poder presionar o chantajear a los países a cambio de que entreguen determinadas áreas de la economía, determinados recursos naturales. Y esos países que se disputan el control de América Latina, del mundo, Rusia, Estados Unidos, China, hoy a través de las vacunas es una forma de seguir compitiendo por controlar la región. Por lo tanto, es muy importante que nosotros ahora nada, podamos escuchar y conocer para ver qué puntos en común tenemos, y también qué cosas podemos hacer desde acá como para solidarizarnos. Esta es una actividad que también tiene esa intención, solidarizarse con la lucha del pueblo de colombiano, pero también darnos herramientas y vernos acá como parte de un proceso más continental, que tiene que ver con la lucha en definitiva, por liberarnos, digamos, por tener otros países con acceso al pueblo para salud, educación, trabajo.
para todos. Así que la idea es esa, presentarlo a Zaid González, que es estudiante de cuarto año de medicina de la Universidad Nacional de La Plata. Él es de Santa Marta, del norte de Colombia, y vino en el año 2015. Él va a dar un pantallazo de la situación y después la idea es que se anoten y puedan opinar, charlar y aportar y complementar a toda la vuelta más de esta reunión. Bueno, Newell, nada, así como él venía diciendo, nosotros hoy quisiera arrancar también con parte de la consigna donde hoy nos encontramos en una lucha en toda América Latina, donde hoy claramente, producto de esta pandemia y de la emergencia sanitaria que se viene desencadenando a nivel global, donde viene dejando ya miles y millones de muertos y miles diariamente, donde la economía, el impacto social y un poco la pobreza ha incrementado en todos estos países, donde hoy nos encontramos en una situación bastante peculiar, ¿no? Para toda América, donde se ha desencadenado luchas, se ha desencadenado toda esta furia y rebelión un poco de todos los pueblos a nivel latinoamericano. Antes de, digamos, un poco comenzar a detallar un poco lo que pasa también dentro y también cómo ha repercutido fuera de mi país con todo esto, ¿no? De este estallido social, de este un poco de rebelión popular que se viene desencadenando en toda Colombia. Quisiera, digamos, un poco hacer un paréntesis y también que conozcan que no es que hoy Colombia desencadenó toda esta y alzó la voz, ¿no? De todos los que venimos siendo golpeados, porque para nadie es un secreto, o sea, hoy me encuentro en un territorio extranjero donde no pude tener acceso a la educación, incluso muchas veces a la salud, ni a una oportunidad, y que eso me hizo migrar. O sea, todos estos componentes en el que hoy nos encontramos fue detonando hoy una crisis que es una de las más grandes que ha vivido Colombia y que incluso viene ocurriendo desde años y años. Y esto es producto de que en Colombia siempre nos han gobernado una ideología, una política de ultraderecha, ¿sí? Incluso un informe de la Universidad de los Andes que tiró en el 2018 remarcó que Colombia es una de las naciones a nivel sudamericano donde hay mayor desigualdad de territorio. Todas las personas que del sector agropecuario, el campesinado, incluso gente que vivía del campo, en ese momento fue desterrado. Y en ese momento también se desencadenaron grandes luchas. Este año se cumplía, incluso que es muy sentido en mi región, que es la región del Magdalena, lo que fue la masacre de las bananeras. En su momento fueron masacradas miles de personas en esa lucha particular, donde el gobierno de turno en ese momento afectaba tanto a los trabajadores y les quitaba la tierra y se los dio una empresa estadounidense, Fruit Company, se llama Fruit United Company. Y a su vez, hoy, digamos, también nos encontramos en una situación bastante dramática, porque hoy Colombia, hoy encontrás índices de desocupación altísimos, una población cerca del 21% por línea de debajo de la pobreza, o sea, las necesidades básicas indispensables no son de alguna forma aseguradas por el gobierno, no hay un apoyo de alguna forma que ampare, digamos, a la mediana y capa baja media, que serían los estratos sociales, que se maneja mucho en Colombia esa terminología de estrato social, y en el que remarca claramente una partidura en el que
Hoy los que solo pueden tener acceso son unos pocos. En eso nosotros, los estudiantes que hoy estamos en pie de lucha, el sector del trabajo, un poco también el proyecto también que se lleva a cabo desde los aborígenes, que es la Minga, también ha nucleado hoy un sentir de decir basta frente a todas estas políticas que hoy el gobierno de Duque se viene posicionando, acentuando de años y años desde que en su momento, cuando uno de los casos bastante emblemáticos que tuvimos nosotros, que en eso que contaba, en el que nunca nos ha representado y nunca ha ganado un gobierno de izquierda en Colombia, lo que fue el asesinato de Gaitán en 1948, donde incluso hubo una división política muy, muy, muy marcada por los liberales y los conservadores. Como para ponerlos en tono, esos dos partidos, liberales y conservadores, sería como el Partido Demócrata y Republicano, como así que hoy siempre ha gobernado Estados Unidos, como poner un ejemplo, y que siempre tiene, si bien diferencias, siempre tienen una afinidad, tanto política, económica, y siempre golpear al pueblo, nunca beneficiarse en conjunto. Y entonces ahí años y años se fue acumulando esa bronca, se fue incluso acentuando también el miedo, porque en Colombia para nadie es un secreto que siempre la política es muy arraigada a la corrupción, al narcotráfico, a distintos escenarios en el que nunca se beneficia el pueblo, siempre se lo golpea. Y por eso se fue acumulando toda esta bronca, todas estas injusticias, todas estas, de alguna manera, disgustos por parte de la población que hoy utilizó también el llamado al paro nacional de este 28 de abril con lo que fue la reforma tributaria. Para los que no saben qué es la reforma tributaria era un impuesto que se le quería aplicar a la renta básica, tanto de alimentos como de viviendas, y que incluso los que tenían un patrimonio menor a 3 salarios mínimos, que en Colombia el salario mínimo es cerca de 900.000 pesos. Eso daría una cuenta de 2.700.000. Eso llevándolo a precio de dólar, el dólar hoy está en 3.800 según la TMR, es la tasa monetaria internacional que mide la moneda internacional que hoy maneja, que es el dólar, sería muy por debajo de los 300, 200 dólares. Hoy en Colombia, donde hoy un gobierno le quiso instaurar en ese momento no solo a la capa baja, y sino media, que sería el estrato social, ese impuesto. Colombia, en ese momento, el Comité de Paro, las organizaciones sociales, la CGT, que sería el comité gremial, que hoy está liderando el paro, y distintos partidos políticos que si bien no tienen un auge y un peso tan sentado como es la derecha en Colombia y esa partida conservadora y liberal, desató toda esta lucha y organización conjunta, y que viene hoy trasladándose de que hoy nos encontramos incluso movilizando en distintas ciudades el 19M, donde está la movilización hoy por la paz, en base a que producto de todos estos días que ha habido de paro y que aún se mantiene en pie de lucha, se conquistó dentro de esos días el triunfo parcial de que no se aprobara por consejo dicha reforma, y a su vez la reforma en salud, que eran otras cosas ilógicas que quería implementar el partido del gobierno de Duque, que para los que no saben es el Centro Democrático, que eso es una bancada del uribismo, que está hoy vigente dentro del Senado y el Congreso, que es donde se dictaminan todas estas leyes y proyectos de ley. Entonces, en todo ese auge de lucha y de que hoy más que nunca se había visto
de la década del 90, cuando estaban las fuerzas subversivas y distintas agrupaciones paramilitares y autodefensas, que en ese momento también lo crea el uribismo, no se había visto nunca un aparato tan represivo, incluso la militarización de ciudades, como hoy ha intentado golpear y frenar el gobierno de Duque. Y entre eso, nada, me tocó también muy de cerca, estuve bastante ahí muy antemano, porque en mi ciudad, que es Santa Marta, se han liderado distintas movilizaciones, incluso distintos enfrentamientos y manifestaciones, donde también amigos han estado hospitalizados. Digo, se viene desencadenando un terreno bastante complicado dentro de esto, donde un gobierno hoy lo único que prioriza y siempre ha priorizado durante todos estos largos años de siempre gobernar y demás en Colombia, es que solo unos pocos son los que se llevan esta tajada, este repartija, y el pueblo es el que sufre. Y entre eso, nada. Colombia hoy se encuentra donde, como les decía anteriormente, atravesando una crisis, atravesando una represión policial, una represión militar también, donde días de donde se ha desencadenado esta lucha del paro nacional, hoy llevamos a la fecha más de 50 asesinados, casi 3, 4 por día, más de 800 desaparecidos, más de 15 violaciones a mujeres que han estado dentro de las marchas, más de 500 torturados en polideportivos que serían como centros de concentración, y que hoy claramente está latente ante a nivel latinoamericano y global que Colombia hoy atraviesa una de las barbaries más crudas y a su vez sangrientas de la historia. Si me extendí, discúlpenme, pero fue muchas cosas que quise como entablar y que conocieran un poco de lo que fue y se viene realizando en mi país, y que me indigna que nada, sigamos siendo gobernados por estos nefasta derecha, genocida, fascista, y que claramente no solo quiere el bienestar de unos pocos y de ellos, de una cierta cantidad de familias, sino que quiere acabar y frenar esta lucha que se viene desencadenando en mi país. Buenísimo, Said. Bueno, abrimos la ronda para que se sumen. Hay otros estudiantes también oriundos de Colombia que si quieren contar, aportar, está abierto para que lo hagan. Lo único, anotémonos en el chat y les vamos dando la palabra. O también si alguno tiene alguna pregunta para hacer, algún comentario, que no quede en silencio esto. Hola, ¿cómo andan? Hola. ¿Qué tal? Hola. Compas, quería preguntarle, ¿se puede grabar esto para transmitir en vivo, por ejemplo? Se está grabando y lo vamos a subir. Uy, Sí. Se está grabando y lo vamos a cuando termine la charla. genial. Hola, Hola, buenas Adrián. noches. Hola. Hola. Compañeros, buenas noches. Un placer. Mi nombre es Adrián Rentería, de nacionalidad. Soy colombiano. Deme un momento, por favor, activo la cámara. No sé si me ven todos.
Ahí está. Listo, perfecto. Como les comentaba, mi nombre es Adrián de Rentería, soy de nacionalidad colombiana, actualmente soy estudiante de segundo año de la facultad. Resido en Argentina actualmente y bueno, de antemano agradecerles por este espacio, a los participantes, a todos los que están en este momento. Como colombiano siento el deber de aportar en este momento, de no dejar que este espacio muera o quede así en silencio. Quería comentarles que yo soy de la región de Antioquia, oriundo de Medellín. Un saludo a mi compatriota Samario. Esto es algo que ha hecho que Colombia se una mucho. En Colombia somos un poco regionalistas, aunque somos muy unidos, muy solidarios, muy fraternales. Para poner un poquito en contexto también y haciendo como un aporte a lo que dijo mi compañero, en Colombia manejamos algo que se llaman estratos socioeconómicos. Los estratos socioeconómicos son algo que suena muy discriminatorio, es algo que ha creado mucha división, pero es un modelo económico en el cual, según los ingresos de la familia, se le generan unos impuestos y se les da ciertas condiciones de vida, pero eso ha hecho que las personas que tienen mayor capacidad adquisitiva se aprovechen, pasen por encima de las personas que tienen menos capacidades adquisitivas. Para poner en contexto un poquito de la situación que está pasando en Colombia, que ha pasado desde el 28 del mes pasado, quería comentarles que apenas en 8 días de protestas, se presentaron 37 muertos en Colombia, 37 muertos. En comparación a protestas como en Estados Unidos, que fue la del asesinato de George Floyd, el de las vidas negras importan, en 60 días solo hubo 30 muertos, en 60 días. En Colombia en 8 días hubo 37 muertos. Y se dice que la policía estadounidense es la de mayor agresión, la de mayor fuerza, la que te disparan por simplemente alzarle la voz a un policía ya. En Chile, el estallido social del 2019, en 150 días, hubieron apenas 34 muertos. Entonces es para que dimensionen, solo con 8 días de protesta, cuántas muertes habían ya sucedido, se habían presentado ya en el país. Entonces es una cifra abrumadora, y ni hablar de cómo estamos en este momento. Otra situación que ha pasado y que ha aireado o que ha hecho que la población colombiana no tolere más tantas injusticias ha sido la desigualdad. Colombia tiene uno de los salarios mínimos más bajos de Latinoamérica. El nivel de desigualdad es abrumador en comparación al nivel de países de África. Entonces, que es un nivel de pobreza, de hambruna, de condiciones precarias impresionantes. El salario mínimo de un colombiano puede estar, se los voy a decir en dólares, más o menos cuánto es. Un momento, por favor. El salario mínimo de un colombiano, pongamos que en este momento esté redondeando, porque es un poquito menos. Si puedes subir un poco la cámara, así te vemos bien la... Dale, gracias. Dame un momento. Son $246. Ese es el salario mínimo de un colombiano. Y hay muchas familias que tienen en su núcleo 3, 4, 5 personas a cargo y viven con esto. ¿Cuánto gana un congresista en Colombia? Un congresista en Colombia está ganando aproximadamente, con tiquetes aéreos, con camionetas, con sus equipos de asesores, con la seguridad, con todo, puede estar ganando aproximadamente, ya les digo, 24. Aproximadamente $25.699. Eso gana un congresista. Entonces, las desigualdades entre la forma en la que vive el pueblo colombiano y la que viven sus mandatarios ha hecho que se aireen más esas protestas. Aparte de todo, los impuestos que le querían agregar a temas como, no sé, servicios básicos, impuestos de más que les querían agregar a servicios básicos, a los pensionados, de canasta, a los pensionados, eso, correcto, muchas cosas. que todos lo habían estado trabajando para el país,
quieren es quitar la plata, la reforma a la salud, que es una porquería, pero menos mal La ya abolieron, lo pudieron correcto. quitar, sí. Sí, la pudieron quitar. En 15 días de paro nacional, en 15 días de paro nacional se presentaron 16 víctimas de abusos sexuales, de violencia sexual, 16 víctimas en 15 días. ¿Listo? Sí, cifras todas las que ustedes quieran, y eso es lo que muestran los medios, fuera de lo que no se muestra en medios. Colombia sí necesita una reforma tributaria. Colombia sí necesita una reforma tributaria, puesto que estamos en una condición económica precaria, sí, pero no era la forma en la cual, o no es la forma en la cual el gobierno debía proceder para la reforma. Automáticamente, apenas salió la propuesta de esa reforma tributaria, la cual fue el estallido para todo esto, el pueblo se rebeló y pidió la destitución del ministro de Hacienda de ese momento. El ministro de Hacienda es el encargado de manejar la plata en nuestro país, el tesoro de la nación. Y automáticamente pidieron la renuncia, ese funcionario renunció y está otro ministro que va a ver cómo cuadra la caja del país. Y bueno, fuera de eso, por ahí dicen que la corrupción puede generar mucho más daño que un desastre. Un desastre natural, vos con los recursos en cuestión de días lo arreglas. En China, Alemania, un terremoto, en Chile un terremoto, y la calle en cuestión de semanas la arregla. En Colombia, con la corrupción, un desastre le sacan por 3 el costo que realmente es, porque Colombia le decimos chanchullo a esa modalidad. Entonces, lo que hacen es, o coima, como le dirían acá. Colombia lo que hacen es que para arreglar un hospital, para arreglar una calle, entonces hacen un contrato con miran cómo hacen para sacar plata de los materiales. Entonces, la corrupción es algo que tiene podrido literal al pueblo colombiano. Hay unas cifras de muchos grandes desfalcos que han hecho, con los cuales se comprobó que el simple hecho de controlar la corrupción, que puede sonar como algo utópico, como algo muy difícil, pero el simple hecho de controlar la corrupción, de corregir la corrupción entre los funcionarios, entre el Estado, ya podría estar saldando la deuda o incluso cumpliendo las metas que se proponían con la reforma tributaria, que fue la que tuvo el detonante de todo esto. Y bueno, sí, ese era como el aporte que quería hacer y poner en contexto un poquito más a los compañeros que están. Gracias. Gracias, Adrián. Hay más compañeros ahí Recién Juan fue uno de los que habló, pero hay más. Hola. Pues sí, como decía Adrián, acá sí se necesita una reforma, pero no es el hecho de cómo la quieren hacer. El gobierno quiere darle a los pobres, a la clase media, pero no quieren a los ricos, a los que sí tienen con qué pagar. Eso es lo que ellos no quieren entender. Por ejemplo, hace tantos congresistas que le cuestan tanto dinero al pueblo, o sea, un congresista por departamento, todo eso estaría bien. ¿Para qué gastar tanto dinero en personas innecesarias que van a hacer lo mismo? Y esas son las reformas que deben hacer. Otra reforma que pienso yo que también deberían hacer, la de las chatarras. Esas, si no estoy mal, daría 1 billón de pesos al año. Pero no, ellos que siguen queriéndole quitar al pueblo y piensan que por por exigir sus derechos son unos, acá se le dicen mamertos, que quieren todo regalado. Que por eso los están matando y oprimiendo. Por ejemplo, acá en mi ciudad, hoy había una protesta y el mismo alcalde salió con sus escoltas, con su personal, le pegó en el ojo a un compañero, empezó a quitar todo lo que había, lo rompió. La vez pasada, ese mismo alcalde en mi ciudad le echó el carro por encima a los protestantes y según él son unos mamertos que quieren todo regalado. Juan, ¿vos dónde estás ahora? Yo estoy acá aún en Colombia, soy del Tolima. No he podido viajar porque las fronteras siguen cerradas. Perdona, ¿en qué ciudad estás? Espinal, Tolima. ¿Querés contar un poco más la situación ahí? ¿Cómo está? ¿Qué actividades se están haciendo? ¿De qué estás Pues participando?
Acá las cosas están más o menos pacíficas. Solo es el alcalde que es el que siempre que llega empieza todo alzado, se podría decir, todo enojado, bravo, a tumbar todo, pelear con los protestantes que están pacíficos, echar el carro por encima, insultarlos. En la capital, en Ibagué, sí es donde me parece que han habido un par de muertos, llega el ESMAD con la tanqueta a tumbarlos con la agua a presión. Bueno, gracias Juan. Si alguien más quiere... Por ahí quería agregar una cosa ahí también que dijo Adrián acerca también un poco lo de a quienes iba dirigido esa reforma. No iba tan dirigido solo, o sea, si bien afectaba, como decía anteriormente, lo de las capas y el estrato social bajo-medio, lo más por ahí que paradójico y un poco chistoso que hoy transmitimos un poco también esa bronca, porque es como ilógico que hoy los que más tienen, como incluso se implementó acá en la Argentina, el impuesto a las grandes fortunas, allá a los ricos no se les toca nada, incluso, eso es, ¿cómo es que se llama? Crear el caos, eso es instaurar incluso terminologías que ellos denominan castrochavismo, comunismo nazi, en fin, populismo, un montón de términos que que han utilizado a lo largo de este tiempo para ganar un poco a la población instaurando ese miedo. Y que incluso, o sea, en Colombia hay con qué pagar la deuda que hoy tenemos con el Fondo Monetario Internacional. Tenemos incluso uno de los magnates mal llamados porque tiene un patrimonio que es lo único que, o sea, lo que se conoce que ha declarado, de Luis Carlos Sarmiento Angulo, de cerca 11.000 millones de dólares. O sea, está dentro del escalafón de los 200 más ricos del mundo. Y está en Colombia, y ese no le iba a regir la reforma. Eso fue también uno de las detonantes también desde el comité de paro, de decir, bueno, le cobras o le quieres instaurar al pueblo colombiano que viene sufriendo, pero a las capas altas, empresariales, y todo ese desfalco que has hecho en medio de una pandemia. O sea, Duque gastó millones de dólares y colombianos él, prestándole a Bianca 300.000 millones de pesos colombianos, que es una empresa de aerolíneas que supuestamente estaba quebrada. Hasta donde yo sé, estamos en una crisis de pandemia y siguen trabajando las aerolíneas. No sé qué tan quebrada va a estar Avianca para prestarle toda esa suma de dinero. Incluso compró armamento militar, jets militares, en fin, un armamento todo como si estuviéramos en guerra. Y antes de darlo de la reforma, compró como 13 camionetas blindadas, cada una de más de no sé cuántos billones de pesos. Sí, o sea, hizo un desfalco en medio de la pandemia que hoy no actualizó realmente a los colombianos y que hoy nosotros sentimos ese dolor en el que, o sea, tenemos realmente zonas en las que no hay un apoyo estatal, no hay un apoyo gubernamental, como es el Chocó, como es Vaupés, como es la región de la Amazonía, o no irme tan lejos, cerca de mi ciudad, que estamos en la región de la Guajira, donde tenemos un alto índice de desnutrición infantil. Y me parece ilógico que hoy un gobierno solo priorice, no sé, una fachada de cara a las elecciones que se aproximan. Quería acotar eso porque realmente es indignante lo que pasa realmente en nuestro país y del por qué realmente hoy llevamos 22 días de paro. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún aporte. Buenas noches, soy Selva Calvi, un pueblo de Chacabuco,
casi recibida de trabajadora social. Y me gustaría saber desde el punto de los medios de comunicación, las diferentes de los medios de comunicación, cómo se manejan. Ya sabemos que es un poder como muy masivo y todo, allá en Colombia, si hay medios que cubran las marchas, si hay comunicación de lo que está pasando. Bien, por ahí si respondo yo a alguno de mis compatriotas, no sé, como quieran. Pues ahí, si quieres, ahí entre los dos como que aportamos. ¿Qué te Bueno, parece? dale, es dinámico. Sí, de una, hacemos bien dinámico. Pues se sabe que hay poderes indirectos y hay instituciones que ejercen como poderes indirectos en un Estado. Entre esos son los medios de comunicación. Y sabemos que esos poderes obedecen a alguien. Entonces, Selva, te comento que lo que van a mostrar los medios de comunicación son lo que le convienen al Estado, a los dirigentes. Gracias a la divinidad, a lo que ustedes crean, gracias a Dios, hoy la globalización ha permitido que nosotros podamos estar súper comunicados. Entonces, es más fácil que vos te enteres de la realidad de cierta situación por medios de comunicación informales como el Facebook, el Instagram, Twitter, cuentas de activistas, de líderes comunitarios, de entidades que no son tan reconocidas en los medios tradicionales, radio, prensa o televisión. Hay muchas protestas. Se puede decir que un 80% de las protestas son pacíficas, pero un 20% son violentas, y violentas. O sea, violentas de que mínimo por cada protesta va a haber, ponele 4 muertos, 40 heridos. Pero los medios no están ayudando mucho, no ayudan mucho, no muestran muy bien cómo es la situación. Yo por ahí para acotar lo que decía Adrián, que es bastante real y que es indignante. En Colombia los medios de comunicación televisivos, que son, digamos, los que manejan y que tienen un boom, como si fuese aquí TN, Canal 13 y eso, ¿viste? Que tienen una orientación política, así como decía él, no son imparciales, son afines al gobierno. Como es Noticias Caracol, RCN, serían las cadenas de televisión y de los noticieros, como por así decirlo, más grandes y conocidas. Y como decía mi compañero, o sea, muestran lo que quieren. Por ahí venía una manifestación tranquila, pacífica, con movimientos culturales, murales, con artistas, con aborígenes, ¿sí? En todo ese núcleo. Y de repente no muestran eso, sino que se ha vuelto también bastante una modalidad bastante actual, que es la de las infiltraciones de agentes de la policía, de la fiscalía, del personal de seguridad en las marchas, que busca detonar esa violencia. Que si bien no es que enseguida el pueblo va y contrarresta y vamos a quemar todo, ¿no? Como sería básicamente volcar esa bronca y lucha a eso. Lo que muestran es eso, solamente el momento donde hay ese enfrentamiento entre el manifestante y la policía o el organismo militar que esté rondando. Lo que sí hay por ahí, como él decía, y que en su momento, o sea, hay tanta persecución política en Colombia, en el cual ha dejado más de miles de muertos. Incluso nosotros también tenemos, así como también ha pasado acá, de los desaparecidos y asesinados, como si fuese una dictadura, que realmente no es como si fuese, realmente estamos en una dictadura en Colombia, donde en su momento ya han matado más de 6.400 personas, en las mal llamadas falsos positivos, y que hubo un canal, que es el Canal 1, que era una cadena nacional, que estaba al aire y lo censuraron. La única manera para vos acceder a ese canal es vía YouTube.
O sea que hoy la única forma de enterarse de las cosas aberrantes y a su vez que pasan impunemente en mi país es una red de Facebook, una aplicación, ya sea una plataforma informal o noticieros de figuras que hoy, influencers y demás. Incluso hay un colectivo de actores en Colombia que están liderando y que han visibilizado realmente eso, y que incluso hubo también participación de artistas internacionales, que es lo que hoy ha logrado que hoy sea más latente y colocado los focos en Colombia de toda esta situación que viene pasando. Buenísimo, muchas gracias. Y bueno, Hola, y un buenas abrazo. tardes. Hola, Sí, Selva. qué pena interrumpirte, Selva. Pues aquí ya que estamos todos los compañeros, yo también soy de Colombia. En este momento me encuentro en mi país muy cerca de la capital y pues ya que Selva quiere saber más acerca de la situación del país, me gustaría recomendar algunas páginas de Instagram que en realidad muestran la situación del país hoy en día. No sé si se pueda, si me lo permiten, se las comparto. No sé si tengan donde anotar, al igual si quieren ahorita yo después las anoto en el chat. Uno de ellos es La Silla Vacía, así se llama, ese está en Instagram, o pues los que yo más sigo. La otra es La Oreja Roja, que también da mucha información acerca de lo que pasa, y no solo acerca de los cambios que hay en el gobierno, sino de todas como las violaciones policiales que se están haciendo hoy en día en Colombia. También hay una en Instagram que se llama La Primera Línea Colombia. Para los que no saben quiénes son la primera línea en Colombia, son aquellos que siempre en las marchas van de primeras. ¿Por qué? Porque ellos arriesgan su vida después de todos los que van después de así como me gustaría que de pronto vieran un video, se consigue pues en YouTube, donde el día de ayer o antier, no estoy realmente segura, se requisó a uno de a una de las personas que estaba manifestando en Bogotá, que es la capital de Colombia, y se le requisó por solo estar en la primera línea. Por lo general, los de la primera línea, ¿cómo decir? La primera línea siempre va encapuchada, pero no porque ellos quieran hacer cosas de vandalismo, cosas. Recordemos, o pues casi siempre pasa que los primeros que atacan son los policías, los del SMAT, y por eso lo que digamos, decía Said, en muchas situaciones los noticieros de acá de Colombia siempre muestran solo lo que les conviene o lo que le conviene realmente al gobierno y a los ricos del país. Siguiendo con el tema del video, él era un chico que estaba en la primera línea en Bogotá, si no estoy. Y siempre, o sea, entre policías lo requisaron. ¿Y saben qué se le encontró? Se le encontró agua, bicarbonato, para poderse lavar la cara por los gases lacrimógenos. Se le encontró un libro que se llama ¿Por qué los matan?, que se basa en los homicidios o las matanzas más bien, porque aquí no son, aquí en Colombia se le llaman homicidios colectivos a lo que realmente son matanzas, sobre los líderes sociales. Aquí los líderes sociales son indígenas, personas que protegen el ambiente, todo este tipo de personas. Y se le encontró uno de esos libros. Aparte se le encontró los libros de la universidad, los apuntes de la universidad y la coquita del almuerzo, o sea, donde él llevaba el almuerzo. A eso pues me gustaría que lo vieran porque eso realmente es lo que muchos en la primera línea en Colombia hoy están haciendo y se les requisa solo por ir con una camisa en la cara para poder ser primera línea. Ser primera línea es algo muy riesgoso hoy en día aquí en Colombia. Y adicional me gustaría que de pronto en Instagram, en Twitter, aunque bueno, tanto en Instagram y Twitter a los colombianos se les censuran muchas cosas, buscaran
el hashtag SOS Colombia o el hashtag primera línea. Hay muchísimos, hay Primera Línea, Colombia, SOS Colombia, Derechos Humanos Colombia, Paro Nacional. Todo este tipo de cosas es bueno que otras personas de otros países lo vean, porque lo que dijeron anteriormente mis compañeros, se muestra lo que quieren ver acá en Colombia. A mí personalmente, lo voy a contar para que más o menos sepan la situación. Hace una semana yo subo muchas cosas a mi Instagram para que la gente se informe acerca de lo que está pasando. Hace una semana realmente con mis amigas estábamos subiendo muchas historias porque por lo general en los fines de semana es donde todo se pone más pesado. Claro, hay más gente que sale a marchar, este tipo de cosas. Se los digo porque en serio es importante y por favor, si quieren compartirlo en sus Instagram también es muy importante. Subí 10 historias alrededor de las 10:30 de la noche. Me despierto al otro día y solo tenía 2. ¿De dónde salí? O sea, ¿quién borró las otras 8? Sí, es que No, entre Facebook, Instagram y todo eso, quieren también silenciarlos. O sea, exacto. tú subes algo acerca de las protestas o te borran la publicación o te bloquean. Sí, es verdad. Cuando yo me doy cuenta, yo solo tenía 2 publicaciones y no se habían quedado las otras 8. Y cuando me di cuenta, cuando fui a ver las publicaciones que me gustaron, ninguna de esas publicaciones tenía mis me gusta, literal. Entonces, es importante que otras personas se informen acerca de lo que está pasando en Colombia. Y pues ahorita les paso los nombres de las páginas acá. Ahorita estaba mirando una que otra que también sigo y se las estaré pasando por acá para que vean pues todo lo que está pasando en Colombia y lo del gobierno y todo, porque ellos no solo muestran esas injusticias, sino todo, o sea, todo lo que hace el gobierno, lo que quita, lo que pone, todo literal. Gracias, Valeria. Sí, pasalo por el chat, que lo pongan todos y todas, y así seguimos esas cuentas. Muchas gracias, Valeria. Lo tengo todo anotado ya. Ahí habían hecho una pregunta en el chat y después también hay otro compañero que quiere hablar. Les leo la pregunta y después damos la palabra al que sigue. Buenas noches, compañeros y compañeras. Mi pregunta es, ¿cómo ven ustedes el rol de la juventud y los estudiantes en las manifestaciones que están viviendo en Colombia? Pudimos ver que en Chile hubo un gran movimiento y protagonismo de estos sectores que se vieron con un futuro altamente endeudado y empobrecido. La hace María, la pregunta, bueno, no tiene cámara y sonido, así que pedí disculpas. Bien, María, por ahí, como comentarte un poco también, que era lo que decía también Vale anteriormente. La juventud hoy en Colombia es autoconvocada, por eso mismo que también hacía énfasis en la introducción y que inicié ahorita con un poquito el marco teórico acerca de todo lo que viene pasando en Colombia. Es autoconvocada. La juventud hoy a nivel país es la que está llevando a la vanguardia con este movimiento que es la primera línea, que sería como el anillo de seguridad que armamos nosotros cuando hacemos marcha, con la pechera y demás, y con los bastones, cuando hay necesidad de usarlos para defendernos. Bueno, exactamente eso hace la primera línea. Hace los jóvenes que se autoconvocan, que se organizan para, de alguna manera, brindarle seguridad a todo el bloque de la movilización. Y valga la redundancia, se llama primera línea porque están al frente, que cuando llegan al choque con las fuerzas especiales y demás policíacas, represivas y demás de antidisturbios, que es el SMAT, que es el escuadrón, son los que se defienden con resorteras algunas veces, o incluso a veces no tienen nada con qué defenderse. Como decía mi compañera anteriormente, solo tienen que
con un escudo cortado a la mitad, como de un tanque, de un recipiente de metal, y cubrirse de bombas aturdidoras. Ahora que se está utilizando incluso, que son muchas de las imágenes que se circularon en toda la red social Instagram, de los torpedos que están tirando, que es una arma nunca vista de dispersión a nivel de las protestas y manifestaciones que compró el gobierno para usar contra el pueblo. Y a su vez, las distintas organizaciones sociales y barriales, que allá le decimos, el que comanda eso son líderes sociales, porque como te decía, no es que hay si bien hay partidos políticos de izquierda, progresistas, socialistas, incluso está el Partido Comunista también allá en Colombia, no es que tiene ese como que peso en tomar las decisiones que hoy vienen llevándose a cabo. Pasan más desde los líderes sociales, que es un representante de un municipio, de una región, de un barrio, que ha decidido hoy entablar la voz de mando, organizar a los chicos de 18, 25 años, y que se a defender a toda la población que sale a manifestarse, de crear asambleas populares y barriales en concreto a lo que hoy está pasando en Colombia. Y que incluso, producto de esas asambleas y demás, fueron los que fueron a hablar un poco en ese falso llamado diálogo que quiso instaurar Duque por el cese a los bloqueos que se están llevando a cabo en todas las ciudades. Fueron los jóvenes y demás, producto de los delegados de la organización autoconvocada, como te decía, a ese diálogo, donde dijeron: aquí, si no cesa la militarización de las ciudades, si no cesa la violencia y toda esta represión, no nos presentar. Y por eso sigue el paro. Said, hola, como para hacer una acotación ahí, agregar algo con respecto al rol de los jóvenes en todo esto que está pasando en Colombia. Una senadora muy reconocida que una vez lanzó una expresión hacia los jóvenes colombianos, más que todo a los de la universidad pública. Colombia pública no es igual a gratuito, y el acceso es muy difícil, muy difícil. Pero esa senadora, de forma muy despectiva, una vez en cadena nacional, les dijo a todos los jóvenes colombianos y a los estudiantes: trabajen vagos. Les dijo así literal, a todos los trató de vagos. Y hoy en día es muy lindo porque prácticamente los abanderados y los que iniciaron con esto fueron esos vagos que ella insultó, fueron esos jóvenes de las universidades públicas, fueron esos jóvenes de los estratos más vulnerables los que empezaron con esto. En Colombia llevamos 50 años de una guerra civil prácticamente, si no estoy mal, pero creo que desde mi generación, desde mi conocimiento, nunca había visto en el país tan unido, tan unido. Empezaron con los jóvenes, después se juntaron líderes comunitarios, minorías indígenas, afrodescendientes, cabildos, que es lo que Said llamaba como la minga, que es una minoría indígena de Toribio, Cauca, un departamento, una de las provincias de nosotros. Pero fueron los jóvenes de la universidad pública los que empezaron con esto y los que han logrado tanto, que han logrado que la reforma tributaria se caiga, que han logrado que la reforma a la salud se caiga y que van por más, están hambrientos y van por más. Y bueno, da mucha nostalgia a uno estar acá y no poder como tener un rol o poder estar allá acompañando a muchos compañeros, muchos amigos de nosotros que están en ese momento en la primera línea o están desde sus deberes aportando algo para el país. Pero sí, fueron los jóvenes, en realidad ellos fueron que impulsaron esto. Y que sus padres hoy se los agradecen, todo el mundo y se los agradece. Incluso el respaldo de toda la sociedad. Si encuentran alguna vez en alguna red social, gracias vagos, es a raíz de eso. Y van a encontrar muchos mensajes que dicen eso, gracias vagos, y es a raíz de eso. De ese insulto de esa senadora hacia esos jóvenes que hoy están sacando la cara por el país. Gracias. Bueno, a mí también me gustaría ser parte de esa respuesta.
Yo he salido a marchar y la verdad he visto que al menos de 100 personas, 95 son jóvenes entre los 18 y 30 años, literal. Y además, los otros 5 que sobran, las otras 5 personas, por lo general son padres o son personas que tienen que salir bueno, con sus seres queridos, porque lamentablemente la situación en Colombia es que no sabemos si vamos a volver. Si nosotros salimos, no sabemos qué nos puede pasar. Yo, gracias a Dios o a las fuerzas del universo, no sé, tengo una madre que es muy joven y ella siempre sale conmigo porque le da miedo si yo no puedo volver o le da miedo si dentro de esa marcha pasa algo. Yo en donde estoy ubicada, pues porque yo no estoy directamente en Bogotá. Eh, Mi papá una vez me dijo, yo no quiero que vaya allá porque eso es puro vandalismo, no sé qué. Salí y ese día había toda una orquesta cantando, o sea, tocando cumbia colombiana, tocando o sea, hasta estaban tocando joropo, cosas que uno dice, Dios mío, ¿ese es vandalismo? Porque eso es lo que muestran en las noticias, pero aquí realmente eso no pasa, o sea, en las noticias, o sea, donde tú sales y donde sabes que vas a estar seguro, es porque no está el SMAT, es porque la policía no está, y realmente ese tipo de cosas a uno como colombiano le hacen, o sea, a mí me abren mucho los ojos y los jóvenes siempre hemos estado ahí porque nos cansamos, porque abrimos los ojos, porque nos dimos cuenta eh, que nosotros sí queremos un futuro mejor y no por ofender a generaciones pasadas, pero lo digo porque hasta mi abuela lo dice, mi abuela me dice gracias porque todo lo que yo no hice lo están haciendo ustedes. Y lo que decía mi compañero Adrián es, es demasiado, pues no sé, nostálgico. Yo, pues gracias a Dios, estoy en una zona donde de vandalismos no pasan. Y sí pasaron alguna vez en 2019, ahorita no están pasando. Pero tengo amigos que salen en Bogotá y que yo digo que por favor me escriben cuando lleguen a la casa porque no sé si van a llegar. Hace poco quería contarles también la historia de una joven que es amiga mía. Ella salió pacíficamente, ella iba más o menos en la tercera, cuarta línea. Cuando llega más o menos para ya casi llegar a su casa, la empiezan a rodear muchos policías y ella, estando a 3 cuadras de su casa, tuvo que correr como si algo, o sea, no les puedo explicar cómo ella lo dijo, porque ese es el miedo de muchos jóvenes. Y ustedes pueden ver videos en Instagram, en Facebook, bueno, si los buscan, porque obviamente no les van a aparecer así como así. Uno lamentablemente tiene que buscar la situación del país, donde se evidencia que muchos de los que salen a marchar son jóvenes. Entonces, pues sí, se me hace importante que la participación de los jóvenes, de los estudiantes, esté en estas marchas y que también ustedes lo vean. Bien, Bruno quería tomar la palabra. Si alguna o alguno más quiere hablar, también anotes en el chat y sigue después. Che, bueno, ¿se escucha bien ahí, más o menos? Pido disculpas por adelantado porque, bueno, nada, tengo dificultades técnicas de conectividad, así que si le pasa algo a la cámara o algo, aprovechen, ríanse un rato que después volveré. En realidad, no, primero agradecer mucho a los tres, o a los compañeros y compañeras que son de nuestro país hermano de Colombia. Primero, bueno, el espacio, la charla, y después también, digamos, me parece que una parte de esto trata de eso, ¿viste? De construir por abajo y de manera horizontal entre los que protagonizamos todas estas cosas, un futuro mejor, porque en realidad a mí hay algunas cosas que me parecen que está bueno para poder pensar, primero en relación un poco a la pandemia. No quiero aburrir, la verdad que no
no es la intención, pero por ejemplo, en relación a la pandemia y a los problemas que por ahí Parce contaba que se agudizaban, o cómo lo estamos viviendo, que también, digamos, no son muy raros o muy distintos a los de la Argentina, si bien somos países distintos. Una parte, viste, es ¿a qué nos podemos acostumbrar? ¿Hasta qué nos podemos acostumbrar? Porque tenemos, viste, esa capacidad de poder acostumbrarnos a que un montón de cosas que se van agudizando cada vez sean una cosa más binaria, entonces nos podemos acostumbrar tal vez a que no haya salud, a que no haya educación, a que las vacunas no lleguen y sean muy pocas, nos podemos acostumbrar a que más del 60% de los niños, acá, al menos en la Argentina, pero en realidad en toda Latinoamérica, sean pobres o vivan bajo la línea de pobreza. Y es una capacidad también que nos mete un poco el sistema bueno, que es una cuestión de qué pasa y de que nos tenemos que ir acostumbrando y que en todo caso me parece que la pandemia, estos problemas, la misma virtualidad, al margen de las cosas buenas que tiene, te trabaja mucho esa lógica individual, ¿viste? Hasta qué te podés acostumbrar y en realidad resolver lo tuyo. Y a mí me pone muy contento el ejemplo de los hermanos colombianos, porque abre otra vez, como lo hicieron los hermanos chilenos, como lo hicieron los hermanos peruanos el año pasado, que no es poco haber echado a 3 presidentes en una semana y pico, y lograr consignas históricas, abre una ventana y decir, bueno, mirá, hay una salida que no es ni individual ni acostumbrarse a lo que hay, y que obviamente, lamentablemente, esa lucha y esas ganas de poder empujar y cambiar y discutir todo, porque no es más ni menos que eso, digamos, que se produzcan algunas cosas, incluso a lo de Chile, tiene que ver con que en realidad hay una situación de cansancio, de hartazgo total, y una generación y una parte grande de los jóvenes que buscan la salida de otra manera. Y eso me parece lo más importante. Yo me lo quedo pensando y digo, bueno, esa es el único remedio para esta cosa medio incipiente que mete un poco con el inconsciente de, bueno, andar acostumbrándote a tantas cosas, andar acostumbrándote a los números de contagiados, andar acostumbrándote a que cada vez haya menos camas, andar acostumbrándote a números en una placa, y a naturalizarlos. Y también incluso es fundamental hacer una discusión latinoamericana de esto, porque incluso hasta nuestros propios padres y madres, mal dicho padres fundadores, pero nuestros propios antecesores, en toda Latinoamérica peleaban y tenían la idea de una patria grande, un continente enorme y gigante, y en realidad, más allá de las diferencias, más allá de lo que contaban los compañeros de los distintos gobiernos que por ahí le han tocado a algunos países y a otros no, en realidad toda Latinoamérica tiene el mismo problema, o los mismos problemas de base. ¿Quién tiene la tierra? ¿En manos de quién está la tierra? En muy pocas, en todos los países la tierra está en muy pocas manos. ¿Y qué producimos y para quién lo producimos? Porque más allá de las diferencias, la lógica de todos los países de la región es más o menos la misma, porque nos han digamos, obligado y sometido a que sea así sea, pero me parece que en realidad todo eso tiene un contrapunto que hay que poder, viste, valorarlo, porque si no también es difícil, si no ves un poco de luz al final o un camino que te diga, bueno, ¿a dónde está el camino? Me parece que lo más zarpado que están haciendo ustedes, yo estoy acá en Rosario, también estudio, hablaba con pibes y pibas de Colombia que agradecían un montón la difusión, pero que después encontrábamos que nunca habíamos hablado nada, que muchas veces no habían contado un montón de cosas de su país, o no se habían metido a discutir muchas cosas de acá, y que a partir de este último tiempo han generado una cantidad de cosas increíbles, y me parece que encima tenemos el buen ejemplo de que nuestros hermanos y hermanas chilenas no es que parieron, pues está bueno eso que usted cuenta, ¿viste? Que no hay un partido único que empuja todo y una discusión solamente de oposición, sino que hay una discusión recontra de abajo, de todo el mundo, diciendo, bueno, mirá, esto no va más, y una parte de los hermanos chilenos, al margen de los partidos, de las elecciones que tuvieron ahora por la Constitución y por los constituyentes, en realidad lo más zarpado que dejó la lucha de Chile, lo más zarpado de todo para mí es que ni siquiera se puede decir que generó un nuevo partido, nuevos partidos, sino que hizo un proceso político, de una discusión política, un proceso político totalmente distinto que, nada, van a ser 2 años de que estuvo el estallido del 18 de octubre allá,
ahora vienen de ganarle casi 2/3 de todo lo que van a votar, son gente que no es parte de los gobiernos, de distintos gobiernos que había antes, son todos trabajadores y trabajadoras de los territorios, militantes, y en muchos casos hasta incluso gente que en un momento había dejado de poder participar y a partir del 2019 volvió, y hoy en día, recién ahora están discutiendo al menos una nueva constitución, porque nos guste o no nos guste, en Chile la salud es un negocio, el agua también es un negocio, ni siquiera está establecida como derecho, la educación ni hablemos, y en realidad me parece que en esta discusión más de, bueno, ¿a dónde vamos? Que encima se mete la pandemia en el medio y todo, lo más importante es eso, es poder sentarnos, escucharlo a ustedes, empujar también en los lugares donde nosotros empujemos. Esta semana y la semana pasada la CEPA arrancó un relevamiento del progresar en todo el país, que bueno, no sé cómo terminé hablando de esto después de hablar de lo de ustedes, que es increíble, pero en realidad, digamos, como también ves que hay un montón de pibes y pibas que si no tienen eso, no tienen un poco el acompañamiento y la ayuda del Estado hoy en día, no pueden seguir estudiando, no se pueden seguir en la universidad, y eso te marca la diferencia entre poder seguir estudiando o no, y pelear por un futuro mejor, y pelear por ni más ni menos que la dignidad. Así que me parece que, yo desde que arrancó la discusión y que fui preguntando y fui viendo, me parece buenísimo que nos pasen página también de Instagram, porque nada, está todo bien con los grandes medios de comunicación y todo, pero cuentan una parte de la que ellos quieren. Yo no podía creer que Duque esté en Miami mientras el país se prendía fuego. No estaba por video, pero nada, me parece fundamental empujarlo, hacer todas las campañas de solidaridad, acompañarlo a todos ustedes en esta gran patriada que están haciendo, porque no es solamente una manifestación y una represión y enfrentar solamente a las fuerzas de seguridad, sino que en realidad, después de la charla esta, a mí me queda la idea de que hay una parte grande de la juventud que está discutiendo todo, absolutamente todo, y ni siquiera solo el salario o a cuánto está el dólar, o si llegaba o no llegaba a fin de mes, sino todo. Y eso cuando arranca es imparable. Por lo tanto, lo mejor que puede pasar es que eso siga de la manera que sigue, ojalá venciendo la represión, venciéndola no solamente enfrentándola, sino que eso pare y frene e ir ganando terreno también en otras cosas. Pero bueno, también me parece que hay un camino y es increíble que lo podamos tener y que lo empujemos todo lo que podamos. Así que muchas gracias en general y gracias al resto también por escucharme. Dejo esas cosas para pensar. Bueno, está abierto el micrófono. ¿Alguien más que quiera aportar, comentar, hacer una pregunta? Bueno, no sé. Si nadie más se prende, podemos ir cerrando. No sé, Said, ¿vos querés tirar algo para cerrar o para la despedida? Bueno, por ahí, nada, recalcar que esto, como decían mis compañeros, y un poco articulando también todos los que se fue preguntando y discutiendo acá, como decía la consigna también, pues el paro sigue. Nosotros hoy nos encontramos, nada, desde los distintos lados pronunciándonos con las campañas visuales, con lo de los hashtags, como decía mi compañera, y a su vez, nada, por ahí también para que sepan, y por ahí tiro lo último, sé que fue mucho, pero se aproxima nada,
las elecciones en el 2022 en Colombia, tanto en Congreso como en Presidencia, y por ahí se mira muy detalladamente con mucha, digamos, fiereza por parte de estos grupos, como les decía, que hoy gobiernan el país con mucho temor, con mucho miedo de que este auge de lucha y de rebelión, pues, de esta juventud que viene saliendo a la calle a manifestarse, porque claramente para los que ellos quieren, que es seguir en el poder, no les va bien, no les va a venir bien, y por ahí estemos atentos, porque es posible. Hoy uno de los dirigentes también que quería, digamos, encabezar y que fue también muy cuestionado y que fue un papelón monumental en las elecciones pasadas, donde ganó Duque, que para mí, fraudulentamente, y muchos también, hoy hoy en el terreno político en el que se maneja también Colombia y su vez con aras y miras a lo que se viene, hay como un frente de todos, argentino-colombiano, o sea, apareció aquí lo de Argentina, en Colombia, con una consigna que es el pacto histórico. Ahí hay distintos partidos políticos pequeños que están dentro de la bancada del Senado, que son minoría, claramente, y que quieren, pues obviamente, revertir estos números que claramente hoy no favorecen al país, donde de los 106 que son los mandatarios que están dentro del Consejo, solo 14 son de la oposición. Así que nada, de cara a eso, pues estar atentos que se avecinan unas elecciones que hay que mirarlas con mucho detenimiento, con mucha observación, puesto que no van a entregar si es que pierden las elecciones, y hoy las encuestas pues vienen encabezando de que los que están liderando ese pacto histórico con esa consigna, hoy pues según la encuesta que hizo una de las revistas que, bueno, si bien son un poco afines al gobierno, a veces tiran una que otra dato, pues que no es fake news, sino que es real. Una de las cosas que viene liderando ese pacto y ese frente, hoy estaría ganando si se presenta hoy a la elección. Y que obviamente ese frente, pues obviamente quiere entablar, pues obviamente el diálogo que se viene desencadenando en cada barrio, en cada asamblea, donde protagonicen los jóvenes, que es lo que hoy claramente centraliza la lucha en Colombia. Quería cerrar con eso, pues gracias por estar, escucharme, y bueno, les mando un abrazo enorme a todos mis compañeros, compatriotas que están allá también luchando en Colombia. Les mando un aguante enorme, y bueno, desde acá me seguiré pronunciando, y cualquier cosita pues que en las que les pueda ayudar, pues más que nada también cuenten conmigo. Buenísimo, Said. Yo para también hacer un último aporte, primero agradecer la presencia de todos y todas, los que se conectaron y que aportaron y que intercambiamos. También mandar un saludo y mucha fuerza a los compañeros y compañeras que están allá en Colombia. Me parece que esta actividad, y digo, ya entrando en qué hacemos después de esto, ¿no? Me parece que un poco lo que se decía recién es que, por un lado, me parece este tipo de actividad y expandir la solidaridad con Colombia, que nosotros podamos discutir en nuestros lugares de estudio, en la facultad, en nuestros cursos, con nuestros compañeros, la necesidad de solidarizarnos con el pueblo colombiano en esta lucha, como con el resto de las luchas de los pueblos de América Latina. En este momento está convulsionada América Latina en el continente. Y por otro lado, los que estamos en Argentina, sumarnos a luchar por nuestras necesidades y a cambiar también la realidad de nuestro país, que es la mejor contribución que podemos hacer para potenciar esa lucha en Colombia y en el resto de los pueblos de América Latina. Poder luchar en cada lugar por cambiar la realidad, y para no tener que
no tener que seguir sufriendo ni reformas, ni ajustes, ni represión, pelear por objetivos mucho más allá, que son los que se mencionaban recién, de los patriotas y las patriotas de la independencia de nuestro continente, de nuestros países, cuando se liberaron, que creo que muchas de esas cosas siguen siendo válidas en otro contexto histórico, porque los mismos sectores imperialistas hoy, terreno de disputa América Latina entre los yanquis que quieren recuperar terreno, más China, más Rusia, son los mismos que imponen estas medidas y estas políticas para oprimirnos junto con los sectores que son dueños de la tierra en América Latina. Por lo tanto, que nuestras luchas tengan ese objetivo, que sea no sacar de raíz los problemas que originan estas reformas, la represión al pueblo, así y una verdadera educación pública para Colombia, seguir defendiendo la educación que conquistamos con la lucha en la Argentina, y también la salud pública en un momento donde la pandemia es muy cruda en América Latina y donde necesitamos, por ejemplo, vacunas para salir de la pandemia, y está en discusión si la producimos nosotros o seguimos recibiendo mediante el chantaje de afuera. Por lo tanto, creo que esa es parte de la lucha que tenemos que dar, así que la invitación, por lo menos desde mi opinión, es esa, de que nosotros desde Argentina sigamos y nos sumemos a luchar por esa necesidad y con un objetivo que sea terminar de raíz con lo que nos genera la dependencia y la opresión en nuestro continente. Es el mejor aporte que podemos hacer hoy a la lucha de Colombia en la Argentina, y expresar nuestra solidaridad con todos los que allá están en la primera, segunda, o la línea que estén, pero que están luchando por terminar por eso. Así que un saludo muy grande a todos y gracias por participar. Nos vemos. Nos vemos.